Mi esposo gastó $190.000 en tarjetas de béisbol sin decirme nada y me acusa por gastos necesarios para la familia, pero ahora llora para que no venda sus tarjetitas para recuperar el dinero. Llevo casada con mi esposo por casi 15 años. Tenemos 2 hijos adolescentes y hasta hace poco pensaba que teníamos un matrimonio normal, como el de cualquier otra persona, con sus altibajos como cualquier pareja, pero en general feliz. Sin embargo, hace poco descubrí algo que es lo que me trae hoy a Reddit. Todo comenzó una tarde de sábado mientras hacíamos las compras del supermercado. Estábamos en la fila para pagar cuando vi que mi esposo sacó una tarjeta de crédito que no reconocí. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era una tarjeta nueva que había sacado para acumular millas de viajero frecuente. En ese momento no le di mayor importancia, aunque me pareció extraño que no me hubiera comentado nada antes. Un par de semanas después, revisando los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta, noté varios cargos por montos considerables a esa misma tarjeta de crédito. Eran pagos de $3.000, $5.000 e incluso uno de $8.000 en un solo mes. Cuando le pregunté a mi esposo sobre estos gastos, se puso a la defensiva y me dijo que eran gastos del negocio, que yo no entendía cómo funcionaban las finanzas de la empresa, y que no tenía por qué cuestionarlo. Su reacción me pareció exagerada y solo aumentó mis sospechas de que algo no andaba bien. Decidí investigar más a fondo y le pedí que me mostrara los estados de cuenta detallados de esa tarjeta. Se negó rotundamente, diciendo que era su tarjeta personal y que no tenía por qué darme explicaciones de cada centavo que gastaba. Esto me dolió profundamente, ya que siempre habíamos manejado nuestras finanzas de manera conjunta y con total transparencia. Las discusiones sobre dinero se volvieron cada vez más frecuentes. Mi esposo me acusaba de ser controladora y desconfiada. Yo simplemente quería entender en qué se estaba gastando tanto dinero de nuestra cuenta familiar. Llegó al punto de gritarme y hacerme sentir culpable por cuestionar sus decisiones financieras. Me decía que yo era una malagradecida, que gracias a su trabajo teníamos el estilo de vida que llevábamos y que debería confiar ciegamente en él. Mientras tanto, se quejaba constantemente de mis gastos. Si compraba ropa nueva para los niños o pagaba por algún curso extra para ellos, me sermoneaba sobre lo irresponsable que era y cómo estaba despilfarrando el dinero familiar. Llegó al extremo de molestarse porque contraté un plan de comidas saludables para bajar de peso, o porque fui a la peluquería a cortarme el cabello. Según él, estos eran lujos innecesarios que no podíamos permitirnos. La situación se volvió insostenible. Yo me sentía manipulada y controlada. Cada vez que intentaba hablar del tema de manera calmada, mi esposo explotaba en un ataque de ira, me insultaba y me hacía sentir como la peor esposa del mundo por no confiar en él. Llegué a dudar de mi propia cordura. Un día, mientras íbamos en el auto camino a almorzar con unos amigos, mencionó casualmente que ellos le debían dinero por unas entradas a un concierto, que yo había comprado con su tarjeta. En ese momento recordé que acababa de ver otro cargo de $4.000 a esa misteriosa tarjeta en nuestra cuenta conjunta. 2 meses atrás me había prometido que tenía un saldo de solo $2.000 y que lo pagaría por completo para dejar de usarla. Así que le pregunté, ¿no se suponía que ibas a cancelar esa tarjeta hace un par de meses? Esa simple pregunta desató el infierno. Mi esposo comenzó a gritarme en el auto, diciéndome que yo arruinaba todo, que no podíamos ni siquiera disfrutar de un almuerzo sin que yo lo arruinara con mis cuestionamientos, que por eso mis relaciones anteriores habían fracasado. Siguió insultándome todo el camino de regreso a casa, donde me dejó y se fue furioso. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo mucho más grave estaba pasando. Su reacción desproporcionada solo confirmaba mis sospechas de que me estaba ocultando algo importante. Me tomó semanas de insistencia, discusiones y amenazas de divorcio, pero finalmente logré que me diera acceso a los estados de cuenta detallados de su tarjeta de crédito personal. Lo que descubrí me dejó helada. En los últimos 3 años, mi esposo había gastado más de $190.000 en tarjetas de béisbol de colección. Sí, leyeron bien, $190.000 en tarjetas de béisbol. Dinero que salió de nuestra cuenta familiar, sin mi conocimiento ni consentimiento. Dinero que podría haber sido usado para el fondo universitario de nuestros hijos, para remodelar nuestra casa que tanto lo necesita, o simplemente para ahorrarlo para el futuro. Revisando los estados de cuenta, vi compras de miles de dólares en tiendas especializadas de tarjetas deportivas, subastas en línea, e incluso viajes a convenciones de coleccionistas en otras ciudades. Todo esto mientras me regañaba por gastar $50 en un corte de cabello o $100 en ropa nueva para los niños que estaban creciendo. Confronté a mi esposo con esta información y su reacción inicial fue de negación total. Luego pasó a minimizar la situación, diciendo que las tarjetas eran una inversión y que su valor se multiplicaría con el tiempo. Cuando le pregunté por qué nunca me había hablado de esta inversión, se quedó sin palabras. Los días y semanas siguientes fueron un infierno emocional. Me sentí traicionada, manipulada y estafada por el hombre en quien más confiaba. No solo era el dinero,
que de por sí era una suma astronómica, sino la mentira constante, el ocultamiento y la manipulación psicológica a la que me había sometido durante años. Descubrí que incluso había sacado préstamos personales a escondidas para financiar su obsesión con las tarjetas. Nuestra situación financiera, que yo creía estable, estaba en realidad al borde del colapso. Teníamos deudas que yo desconocía por completo y nuestros ahorros habían sido diezmados. Lo peor de todo era darme cuenta de cómo me había hecho sentir culpable durante años por gastos mínimos y necesarios, mientras él derrochaba cantidades obscenas en su hobby secreto. El daño psicológico y emocional era casi tan grande como el financiero. Consideré seriamente el divorcio. De hecho, llegué a consultar con un abogado para conocer mis opciones. Fue entonces cuando mi esposo pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. De repente, el hombre que me había gritado e insultado por cuestionar sus finanzas estaba rogándome que le diera otra oportunidad. Prometió vender su colección de tarjetas, buscar ayuda profesional para su adicción a las compras y ser completamente transparente con las finanzas de ahora en adelante. Incluso sugirió que yo me encargara de manejar todo el dinero familiar. Después de mucha reflexión y largas conversaciones con mi terapeuta, a quien había estado viendo desde hacía un tiempo para lidiar con la ansiedad que me provocaban las constantes peleas por dinero, decidí darle una última oportunidad a nuestro matrimonio. No por él, sino por mí misma y por nuestros hijos. Sin embargo, no iba a ser tan ingenua esta vez. Comencé a tomar medidas para protegerme financieramente. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre y empezar a transferir dinero mensualmente desde nuestra cuenta conjunta. Mi objetivo era, con el tiempo, recuperar al menos la mitad de lo que él había gastado sin mi consentimiento, $95.000. Como era de esperar, mi esposo no estuvo nada contento con esta decisión. Me acusó de ser vengativa y de no querer perdonarlo, y seguir adelante. Pero me mantuve firme. Le expliqué que esto no era venganza, sino simplemente corregir un error y protegerme a mí misma y a nuestros hijos. Durante varios meses, logré hacer estas transferencias sin mayor problema. El dinero se acumulaba en mi cuenta personal, dándome una sensación de seguridad que no había tenido en años. No gasté ni un centavo de ese dinero, simplemente lo guardé como un fondo de emergencia. Sin embargo, hace poco mi esposo decidió tomar represalias. Durante 2 meses seguidos, se aseguró de que no hubiera suficiente dinero en la cuenta conjunta cuando estaba programada mi transferencia mensual. Cuando lo confronté al respecto, me dijo que ya no me permitiría seguir haciendo esas transferencias. Esperé a que volviera a haber dinero en la cuenta y realicé la transferencia de todos modos. La reacción de mi esposo fue explosiva. Me llamó rata, amenazó con vender la casa, disolver nuestro negocio familiar e incluso insinuó que podría quitarme a los niños si yo seguía robándole. Según él, es inmoral que yo intente recuperar ese dinero. Dice que debería perdonar y olvidar, que estoy siendo mezquina y vengativa. Insiste en que las tarjetas de béisbol son una inversión válida y que algún día valdrán mucho más de lo que gastó en ellas, aunque hasta ahora no ha vendido ni una sola tarjeta a pesar de sus promesas. Estoy en una encrucijada emocional y moral. Por un lado, siento que tengo todo el derecho de protegerme financieramente después de lo que pasó. Ese dinero era tanto mío como suyo, y él lo gastó sin mi consentimiento en algo que claramente no beneficia a nuestra familia. Hemos estado yendo a terapia de pareja, pero después de solo 4 sesiones, 2 conjuntas y 2 individuales, la terapeuta se negó a seguir viéndonos. En mi última sesión individual, me dijo que mi esposo era abusivo, y que tenía mucho trauma que necesitaba trabajar antes de que la terapia de pareja pudiera ser efectiva. La terapeuta me recomendó que trabajara en mis respuestas de lucha, huida, congelamiento y complacencia, ya que son respuestas típicas al trauma. También me instó a seguir estableciendo límites claros. Lo que más me impactó fue cuando me preguntó por qué seguía en el matrimonio y si sentía que no podía dejarlo. Cuando le pregunté qué debería hacer si mi esposo se negaba a buscar terapia individual, su respuesta fue que quizás debería considerar dejar el matrimonio. Estoy confundida y asustada. Parte de mí quiere creer que podemos superar esto, que mi esposo realmente cambiará y que podremos reconstruir la confianza. Pero otra parte de mí teme que esto sea solo la punta del iceberg, que haya más secretos y mentiras que aún no he descubierto. ¿Estoy haciendo lo correcto al intentar recuperar ese dinero poco a poco, o debería simplemente dejarlo ir por el bien de la paz familiar? ¿Hay alguna forma de reconstruir la confianza después de una traición financiera de esta magnitud? Me siento atrapada entre mi deseo de salvar mi matrimonio y mi necesidad de protegerme a mí misma y a mis hijos. Cualquier consejo o perspectiva sería enormemente apreciado. Gracias por leer mi historia. Actualización 1. Vuelvo luego de unas semanas intensas y raras, ya que he estado pensando en lo que me han dicho y en qué debo hacer. Pero finalmente puedo decir que me voy a divorciar. Ya he encontrado un abogado y hoy he tenido mi primera reunión con él. La reunión fue intensa y emocionalmente agotadora.
Me gusta este abogado porque me explicó mis derechos y opciones, y me aseguró que tengo un caso sólido dado el abuso financiero que he sufrido. Vamos a exigir la mitad de todos nuestros bienes, incluida la infame colección de tarjetas de béisbol. El abogado se sorprendió cuando le conté sobre los $190.000 gastados en tarjetas y me explicó que legalmente se consideran bienes matrimoniales. Vamos a solicitar una tasación profesional de la colección para determinar su valor real. También vamos a solicitar una pensión alimenticia sustancial. El abogado me explicó que, dado que he sido ama de casa durante la mayor parte de nuestro matrimonio, sacrificando mi carrera para cuidar de la familia, tengo un fuerte argumento para recibir apoyo financiero. El abogado me aseguró que el bienestar de los niños es una prioridad en los casos de divorcio, y que lucharemos para asegurar que sus necesidades educativas y de desarrollo estén cubiertas. También me explicó que el abuso financiero es una forma de violencia doméstica, algo que nunca había considerado antes. Los próximos pasos incluyen recopilar toda la documentación financiera posible, y comenzar a llevar un diario detallado de todos los gastos del hogar y de los niños. El abogado me advirtió que el proceso no será fácil, pero me aseguró que tenemos un caso sólido. Salí de la oficina, sintiéndome exhausta, porque era mucha información para procesar, pero algo más aliviada. Volveré cuando haya alguna novedad sobre mi divorcio. Actualización 2. Desde que se presentó el divorcio, la dinámica en casa ha cambiado drásticamente. Mi esposo y yo seguimos viviendo bajo el mismo techo, pero la tensión es palpable. Apenas nos hablamos, y cuando lo hacemos, es exclusivamente sobre temas logísticos relacionados con los niños o los asuntos legales. Es difícil ver a la persona con la que compartí tantos años de mi vida volverse casi un extraño. Los niños están al tanto de lo que está sucediendo, aunque tratamos de manejar la situación con el mayor tacto posible. Les hemos explicado que seguiremos siendo sus padres y que los amamos, pero que ya no podemos seguir juntos como pareja. Es obvio que no hemos entrado en detalles, porque aún son niños. Algo interesante que sucedió fue la evaluación de la colección de tarjetas de béisbol de mi esposo, la misma que desencadenó todo este desastre. Contratamos a un tasador profesional con experiencia en colecciones deportivas. La evaluación tomó más tiempo de lo que esperaba, pero finalmente obtuvimos los resultados. El valor total estimado de la colección es de $55.000. Después de todo el drama y el sacrificio financiero, la colección que mi esposo había acumulado con tanto entusiasmo y que había costado más de $190.000, en realidad solo vale una fracción de ese monto. Cuando el tasador nos entregó su informe, mi esposo estaba presente. Su reacción fue de terror absoluto, seguido de una mezcla de incredulidad y rabia. No podía creer que su amada colección, en la que había invertido tanto tiempo y dinero, tuviera un valor tan bajo. Según el tasador, mi esposo había pagado precios inflados por muchas de las tarjetas, probablemente debido a su falta de experiencia y conocimiento en el mercado de coleccionismo. Además, el tasador señaló que algunas de las tarjetas habían disminuido de valor debido a la fluctuación del mercado, ya que no todas estaban en las condiciones perfectas que él creía. Durante años, se había convencido de que esta colección era una inversión sólida, una especie de plan de retiro que algún día generaría grandes beneficios. Sin embargo, en lugar de aceptar la realidad, decidió desafiar la evaluación. Mi esposo no está contento con la evaluación que recibimos. Insistió en que el tasador contratado por mi abogado no era imparcial, y que el valor real de su colección es mucho mayor. Ha decidido solicitar una evaluación independiente por parte de un experto de su elección. Aunque tiene derecho a hacerlo, mi abogado me advirtió que esto es una táctica común en divorcios donde una parte no está dispuesta a aceptar la realidad de su situación financiera. Según mi abogado, es poco probable que una segunda evaluación arroje resultados significativamente diferentes, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Mientras tanto, mi esposo sigue aferrado a la idea de que su colección tiene un valor mucho más alto, y está dispuesto a luchar por ello. Irónicamente, este deseo de mantener las tarjetas podría jugar en su contra. Mi abogado me explicó que, si mi esposo insiste en quedarse con la colección durante la división de bienes, deberá compensarme con una cantidad equivalente al valor de la mitad de la colección. Dado que la tasación actual la sitúa en $55.000, eso significaría que tendría que pagarme $27.500. Pero aquí es donde las cosas se complican para él. Como mencioné en mi primera actualización, mi esposo ha acumulado deudas significativas en su tarjeta de crédito personal, debido a sus compras compulsivas de tarjetas de béisbol. Durante la revisión financiera, descubrimos que además de la deuda principal de $190.000 que en su mayoría fue destinada a la colección, también había adquirido préstamos personales para financiar sus gastos. Estos préstamos suman otros $40.000, lo que lleva su deuda total a un asombroso $230.000. Mi abogado fue claro al respecto: una vez que se dividan nuestros bienes, mi esposo se quedará con una carga financiera enorme que probablemente no podrá manejar fácilmente. Esto significa que, incluso si insiste en quedarse con la colección, el valor neto de sus bienes después de restar las deudas será mínimo.
En otras palabras, si quiere quedarse con las tarjetas, tendrá que pagarme por ellas, pero con todas sus deudas, es poco probable que pueda hacerlo sin liquidar otros activos o peor, endeudándose aún más. De todas formas, lo que más preferiría en esta situación es que él me devuelva el dinero que invirtió de nuestra cuenta conjunta, porque con esas tarjetas, y a ese valor no voy a poder recuperar mi mitad de todo eso. Actualización 3. Después de muchos meses de incertidumbre, tensión y dolor, el proceso de divorcio ha llegado a su fin. He querido esperar a que todo estuviera finalizado para hacer una actualización completa y poder resumir lo que ha sucedido, así que aquí va. Uno de los momentos más irónicos de este proceso fue la segunda tasación de la colección de tarjetas de béisbol de mi ex esposo. Como recordarán, la primera tasación, realizada por un tasador que elegí yo, había evaluado la colección en $55.000. Mi ex esposo no aceptó esa evaluación y decidió buscar una tasación independiente. Inicialmente, creí que esta segunda tasación podría revelar un valor mucho mayor, que él había estado afirmando. Sin embargo, para mi sorpresa, la nueva tasación arrojó un valor aún menor, $53.000. Mi exesposo había descalificado la primera tasación simplemente porque no coincidía con sus expectativas, y creía que el tasador no era imparcial. Ahora, con una evaluación aún más baja, el golpe a su ego y a su orgullo fue evidente. La división de bienes, que incluyó la casa, los coches y otros activos, se llevó a cabo de manera bastante justa. Los bienes fueron divididos equitativamente entre nosotros dos. Lo mismo ocurrió con el dinero que quedaba en nuestras cuentas. En cuanto a las tarjetas, también hemos dividido eso a la mitad. Mi esposo no quería pagar el valor de las mismas, ya que había pagado más dinero por ella de su valor real, y no quería seguir tirando dinero a la hoguera. Así que ha decidido que la dividamos a la mitad. Como el béisbol no es algo de lo que conozca, ni siquiera sé quiénes son las personas que hay allí, pero gracias al tasador hemos dividido a la mitad la colección de acuerdo al valor. Fue la parte más difícil de negociación, ya que él quería quedarse con algunas tarjetas especiales, pero mi abogado, con la lista de precios y con la ayuda del tasador, intentó negociar todo eso. No voy a negar que fue estresante, pero tampoco quería terminar con un montón de tarjetas que no valían demasiado o que pudieran perder valor en el futuro, quería que la división sea justa. Uno de los aspectos positivos que surgió de todo esto, es que el tasador que contraté para la evaluación de la colección, tiene conexiones en el mundo del coleccionismo, y podría encontrar compradores interesados en las tarjetas. Aunque no estoy segura de cuánto podré recuperar de la colección, es alentador saber que hay una posibilidad real de recuperar algo de dinero. Estoy considerando vender las tarjetas a través de este tasador. La venta podría proporcionarme algo de la compensación económica, que no pude recuperar directamente a través del proceso de divorcio. Aunque no espero recuperar todo lo que se ha perdido, cualquier cantidad ayudará a mitigar un poco el impacto financiero de esta experiencia. Además, no me interesa tener estas tarjetas, nunca me han importado ni van a comenzar a hacerlo ahora. Ahora que el divorcio está finalizado, estoy concentrada en avanzar y en reconstruir mi vida. Ya he encontrado un trabajo y un lugar donde quedarme, porque no podía seguir viviendo en la casa de mi hermana, ya que tiene su propia familia. Ha sido muy amable en todo este tiempo, pero era necesario mudarme de allí y comenzar mi vida. Además, necesito un lugar para vivir con mis hijos. Porque también la custodia ha sido dividida a la mitad, y ellos pasarán la mitad del mes conmigo y la otra con su padre. Actualización 4. Después de algunas semanas de negociaciones, finalmente he recibido varias ofertas para la colección de tarjetas de béisbol. Lo interesante es que he podido conseguir un mejor precio en algunas tarjetas, especialmente las que son de mayor valor para los coleccionistas e inversores. Si me preguntas a mí por qué, no sabría decirte, ya que no sé nada de esto, pero al menos mi abogado y el tasador me están ayudando con esta tarea. Y no están intentando estafarme, como dijeron algunos en los comentarios, este tasador hasta me dio una mejor valuación que la que consiguió mi ex esposo. El incremento en el valor ofrecido no es significativo en comparación con la tasación inicial, solo algunos pocos dólares más. De cualquier forma, estoy decidida a vender y terminar con esto de una vez. Sin embargo, la situación volvió a complicarse cuando mi ex esposo se enteró de que planeo vender la colección. Se comunicó conmigo ofreciendo una compra directa de las tarjetas, a un precio que es significativamente bajo, en comparación con las ofertas que he recibido de los coleccionistas interesados. Su oferta inicial era la mitad del valor de mercado de las tarjetas, lo que consideré inaceptable dado que ya había recibido propuestas más altas. Mi exesposo ha intentado convencerme de que acepte su oferta, llamando o enviándome mensajes a toda hora para que acepte su propuesta, argumentando que podría ser más conveniente para ambos evitar complicaciones adicionales y cerrar el asunto rápidamente. Incluso ha intentado aumentar su oferta en un 10%, pero todavía está muy por debajo de lo que han ofrecido los coleccionistas interesados. Le he dejado claro que, a menos que su oferta sea superior a las propuestas que ya tengo en mano, no estoy dispuesta a venderle las tarjetas.
Mi objetivo es finalizar este proceso y obtener una compensación económica justa, para poder establecer un fondo universitario para mis hijos. No quiero arriesgarme a especular con el valor de las tarjetas y enfrentar una posible depreciación en el futuro, especialmente porque algunas de las tarjetas han perdido valor desde que mi exesposo las compró, debido a que no supo hacer buenas compras. A menos que mi exesposo haga una oferta que iguale o supere las propuestas actuales, planeo proceder con la venta a los coleccionistas interesados. Espero que la venta se cierre la próxima semana, lo que me permitirá concluir este proceso y finalmente cerrar este capítulo complicado de mi vida. Si alguien me hubiera dicho que terminaría enfrentándome a todo esto debido a una colección de tarjetas de béisbol, no lo habría creído. Edición: ya he vendido las tarjetas y he obtenido cerca de $28,000. Me parece un buen precio, ya que son $500 más que la evaluación original. Mi esposo intentó hasta el último momento comprarlas, pero su máxima oferta fue solo el 75% del valor, lo cual era ridículo. Hasta llegó a suplicar que no las vendiera y esperara a conseguir más dinero, pero le dije que no porque no podía esperar tanto. Además, todavía tiene que pagarme la pensión alimenticia, por lo que no quería que utilizara ese dinero para comprarme las tarjetas, ya que es dinero para mis hijos, tanto para criarlos como para sus fondos. Es dinero que él perdió con su inversión, entre comillas, por lo que le he recomendado que deje ese pasatiempo y se centre en ser más responsable con el dinero.